tenues rayos de sol se filtraban por las cortinas del enorme ventanal de aquella lujosa habitación, provocando que Samuel se removiera en su lugar bastante molesto. Debía ser tarde, él lo sabía, pero si había algo que Samuel odiaba, era madrugar. Las noches se habían hecho para salir de fiesta y dormir, las mañanas para seguir durmiendo. Esa era su filosofía en la vida. Pero lamentablemente esta vez, muy a su pesar, sí que tenía que levantarse temprano. Escuchó de pronto cómo las cortinas eran abiertas de manera nada sutil, para después sentir cómo esos tenues rayos de luz se convertían en un furioso sol dándole en toda la cara. ¿Pero qué narices? Se removía en su lugar, incorporándose de forma perezosa, dejando ver su bien formado torso desnudo. Y es que, aún en invierno, Samuel le encantaba ir medio vestido por la vida. No era gratuito ese envidiable cuerpo. Sus horas de gimnasio le habían costado, así que mostrarlo no era ningún problema para él. Mi niño, lamento la molestia, pero es hora de levantarse. Aunque mostraba su cuerpo a Clara, no era la mejor idea. Clara era una amable mujer de 67 años que se había encargado de cuidar de Samuel desde que nació. Prácticamente se había convertido en su única compañía, cosa que incluso a ella le causaba tristeza. Ella no podía entender cómo era posible que sus padres lo dejaran solo por tanto tiempo. Él ahora tenía 24 años, era un adulto, pero el abandono había sido constante desde siempre. El trabajo y los negocios mantenían viajando constantemente a los padres de Samuel, y él los veía, pues, prácticamente nunca. Él no se quejaba, jamás decía nada, pero no era difícil darse cuenta que esta situación le dolía. Al menos Clara creía conocerlo bastante bien como para saber que su mal carácter, que su forma superficial de ver la vida, su prepotencia, su egoísmo, eran producto de la falta de guía, atención y cariño. Un cariño que al menos ella, si le daba las manos llenas, aunque obviamente jamás sustituiría el amor de sus padres. Samuel se levantó de la cama, quedando de pie a un lado de esta. Sus ojos apenas podían abrirse, y es que vaya buena fiesta hubo anoche, sin importarle que era domingo, y precisamente este lunes iniciaban sus clases en el conservatorio. Clara, joder, al menos déjame vestir. Jaló la sábana, un poco cubriendo su desnudo cuerpo. Un ajustado boxer azul era lo único que vestía. ¿Y desde cuándo te preocupa a ti que te veas sin ropa? Que yo sepa, tú no conoces la vergüenza, mi niño. Y yo te he visto con mucho menos que eso. Una leve sonrisa se pintó en los labios de Samuel. ¡Hala! La anciana sabia ha hablado. A la mierda el pudor entonces. Samuel lanzó la sábana al piso, dejando ver más piel de la necesaria. ¡Anciana tu abuela! Clara le hizo el amague de darle una hostia a Samuel. Obviamente, eso es algo que jamás hay. Clarita, mujer, me tratas muy mal y lo de la anciana, mi abuela se va a enterar. Despídeme entonces, veamos cuánto dura sin mí. Samuel se acercó a ella con una enorme sonrisa en el rostro y dándole un cariñoso beso en la frente, y es que aunque a veces sentía que lo regañaba más de lo debido, esa mujer era su adoración. Podía ser el mayor hijo de puta del mundo y de las galaxias colindantes, pero con ella jamás podía portarse mal. Tampoco era excesivamente cariñoso. Ese no era su estilo. Pero no podía dejar de estar agradecido que le hubiese dado más cariño que sus propios padres. Y por la fría forma de ser de Samuel, era que Clara atesoraba cada una de esas muestras de cariño como el mejor de los regalos. El agua caía por el cabello de Samuel
resbalando después por su cara, haciéndole despertar un poco. De forma casi inmediata, sintió un leve ardor en la espalda. Abrió la cortina para poder mirarse en el espejo que quedaba justo enfrente de la ducha. Finas marcas de uñas atravesaban toda su espalda y parte de su torso. Vaya que sí se había divertido anoche. Guarras tenían que ser, se dijo a sí mismo, mientras una sonrisa se pintaba en sus labios. Tenía un sueño que te mueres. Pero aunque no lo admitiera, ni siquiera él mismo estaba emocionado. No había sido excesivamente difícil para él lograr un sitio en la Real Academia de Música de Londres. Y es que aunque la mayoría de sus proyectos y planes los mandaba a la mierda incluso antes de pensarlos, con la música todo era diferente. Haberse sentado frente a aquel enorme piano en casa de su abuela, cuando apenas tenía 9 años, había sido lo mejor que pudo habérsele ocurrido en la vida. A partir de ese momento su vida cambió completamente, y es que para Samuel, tocar el piano se había convertido en una fuente de genuina felicidad. No podía perderse entre las notas que él mismo componía y olvidar lo solitaria que era la vida a veces. Y era verdaderamente talentoso. Tenía los dedos de un pianista, como él mismo decía. Así que eso, y llevar el apellido de Luque, le había validado un lugar en tan respetable institución. Porque lamentablemente sí, este mundo aún se mueve con el dinero, y dinero es algo que a Samuel le sobraba. Samuel salió corriendo rápidamente de la lucha. No quería llegar tarde en su primer día. Podía ser bastante irresponsable en otros aspectos de su vida, menos en lo que refiere a la música. Desayunó deprisa, lo cual era una verdadera lástima, tomando en cuenta que Clara era la mejor cocinera del mundo según Samuel, y no había tenido tiempo siquiera de disfrutar su desayuno. Salió sintiendo cómo el viento frío le topaba la cara con brusquedad, para después subir rápidamente a su hermoso y nuevo BMW negro. El colegio no quedaba muy lejos, podía incluso caminar con facilidad hasta allá, pero no iba a dejar de darse el lujo de mostrar su ostentosidad. Después de todo, había llegado antes de lo esperado a la academia. Entró sintiéndose un poco perdido, y había visto el lugar antes, obviamente. De hecho, estaba viviendo en Londres desde hace 2 semanas y le habían mostrado lo que debía de saber. Pero como siempre, la mente de Samuel estaba en cualquier otro lugar, así que no había prestado atención necesaria para saber en dónde narices estaba su primera clase. Se quedó dentro, a unos pasos de la puerta, sintiéndose realmente estúpido mirando en todas direcciones. Hasta sintió que era prácticamente embestido por un chico que entró corriendo sin control y cuidado alguno. ¡Mierda! ¿Pero qué coño tienes en la cabeza corriendo de esa manera por aquí? ¿No sabes lo que es fijarse por dónde vas? Samuel no se mordía la lengua para decir lo que pensaba y en el tono en que le diera la gana. Un tono, la mayoría de las veces, nada amable. El chico con el que se había estrellado, que ahora se encontraba en el suelo, levantó la cabeza para dedicarle su peor mirada de odio, para ponerse de pie inmediatamente después. El primer encuentro entre Samuel y Guillermo se había llegado a cabo, y no había sido para nada agradable. Ahora ambos se miraban con cara de querer matar al otro. ¡Me cago en todo! Guillermo llevaba un violín en las manos, que ahora estaba a unos metros de distancia, fuera de su estuche y no muy bueno, como era de suponerse. Poco más y Samuel era asesinado con la mirada de Guillermo, que no dejaba de mirar su violín con desconsuelo. Tenía el bastidor completamente despegado de su lugar. Estaba completamente arruinado. Vaya pringado.
susurró Samuel, para después acercarse a él. No es que le interesara el estado del violín del desconocido, pero jamás se dejaba una oportunidad de molestar a otra persona, más aún si se trataba de un chaval tan tonto como este, que ni fuera a atreverse a culparlo del accidente. ¿Quién había entrado corriendo como total retrasado, sino él? ¿Y cómo está tu violincito? Aquello lo había dicho completamente en tono de burla, completamente característico de él. La mirada de aquel chaval era de repudio total. ¿Esto te parece muy gracioso? ¿Qué mierda piensas que voy a hacer con esto así? Willy no estaba cabreado, sino lo que sigue. ¿Qué iba a hacer ahora con su violín destrozado el primer día de clases? Eso era algo que, por supuesto, a Samuel no le importaba. Una carcajada cínica se dejó escuchar por todo el corredor. ¿Gracioso? No tendría por qué parecerme gracioso. El tono de soberbia no podía ser ocultado de la voz de Samuel. Pero, ¿sabes qué? Tampoco me importa una mierda lo que tú hagas, así que cierra la boca. Aquello había sido lo menos amable que Samuel había dicho hasta ese momento, aunque por supuesto no sería lo único. Ahora ambos chicos estaban plantados uno frente al otro, dedicándose sus mejores miradas de asco. ¿Cómo era posible que alguien te resultara tan desagradable nada más mirarlo? Eso era seguramente lo que ambos chicos pensaban en ese momento. ¿Pero quién mierda te crees para hablarme así? Si mi violín está arruinado es por tu culpa. De seguir así, estos dos chavales terminarían liándose en golpes. ¿Mi culpa? ¿Quién fue el que entró corriendo como un imbécil? ¿Y qué narices hacías tú parado precisamente en la entrada? Yo me paro donde se me da la real gana. La situación ya se estaba saliendo de control. Ambos chicos estaban prácticamente gritándose en medio del pasillo de entrada. Varios alumnos que entraban o salían los miraban sorprendidos. Algunas murmuraciones ya se dejaban escuchar. Y menos mal que ninguna autoridad de la institución o profesores se encontraba en el lugar en el momento, porque esa discusión sería digna de un reporte de conducta el primer día de clases. Guillermo volvió su mirada a su violín. Las lágrimas del mayor cabreo que había sentido en su vida le opacaban los ojos amenazados con salir. Su primer día estaba arruinado gracias a este tío imbécil. Además de la tristeza provocada por saber que posiblemente su violín no tenía arreglo. Había sido un regalo de su abuelo y se había convertido en el objeto más querido que poseía. Ahora no servía para nada. Willy volvió de nuevo la mirada hacia Samuel, cuya sonrisita de engreído aún pintaba en sus labios. Guillermo sabía, más que nadie, que él había tenido la culpa de lo sucedido por entrar de esa manera a la academia. Pero era demasiado orgulloso para reconocer su error. Además, el desconocido odioso y engreído que tenía frente a él también había tenido parte de la culpa, y no dejaría de reclamárselo y de descargar su cabreo contra él. Pues gracias a que te paras donde se te da la real gana, mi violín está arruinado, imbécil. Joder, pero qué nena eres. Si el violín es el puto problema... Hizo una pausa para meter la mano en el bolsillo de su pantalón y sacar su cartera. Pues toma. Estiró la mano donde sostenía muchos billetes. Cómprate uno mejor. Guillermo lo miraba con incredulidad. La mano de este chico estirada frente a él. No podía creer que hubiese una persona como esa en este mundo. ¿Pero qué va? Sí que la sabía. Y el problema es que él había tenido la mala suerte de toparse con una de estas personas.
Su indignación superaba los límites, pero eso no sería lo peor. Aún no lograba articular palabra alguna, cuando Samuel volvió a hablar con toda la arrogancia de la que era capaz. ¿No los quieres? Mira que no esperaré con la mano extendida toda la vida. Willy no daba crédito a lo que sus ojos veían. ¿Quién se creía este hijo de puta para querer humillarlo de esta manera? ¿Sabes qué? Los dejaré aquí por si cambias de opinión. Samuel dejó caer los billetes al suelo, justo a los pies de Guillermo, quien no aguantó más la tremenda grosería que estaba siendo objeto. Esto definitivamente no iba a quedarse así. ¿Pero qué te crees tú, hijo de pu...? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Una voz enfadada se dejó escuchar, parando cualquier acción violenta por parte de Guillermo, quien poco más y se lanzaba encima de Samuel para aliarse con él a hostias. Señor Crowing, un placer volverlo a saludar. Samuel se giró, dándole la espalda a Willy, quien se quedó mirando a aquel idioso e hipócrita apretón de manos entre quien era el profesor de historia de la música y el mayor imbécil que había conocido en su vida. Samuel Deluc, un gusto poder contar con su presencia en esta institución. El gusto es todo mío. Guillermo estaba a punto de vomitar con tan patética escena. No sabía si retirarse, pero decidió hacerlo. No soportaba más estar presenciando tan arrogante conversación. No había dado siquiera más de 4 pasos cuando escuchó de nuevo la voz del señor Cornwin, dirigiéndose hacia él. ¿Y usted a dónde va? El tono de voz lo hizo girarse inmediatamente. A clase, señor. Estoy un poco retrasado. ¿Cuál es su nombre? Guillermo de... Ni siquiera alcanzó a terminar de hablar cuando fue abruptamente interrumpido de forma por demás grosera. Da igual, dijo el profesor, haciendo un movimiento con la mano para denotar su poco interés. ¿Le parece correcto llegar tarde el primer día de clase? No, claro que no, pero lo que sucede es que... Retírese. Los ojos de Guillermo se abrieron de par en par. ¿Pero qué mierda le pasaba a todo el mundo aquí? Cada persona con la que se topaba tenían que ser tan hijos de puta. Esto ya estaba siendo demasiado. Guillermo se alejó rápidamente, mientras era observado atentamente por Samuel, quien no quitaría la sonrisa burlona en años. Al parecer, había encontrado a quien sería su nueva víctima de todos sus desplantes. Lo iba a hacer arrepentirse de haberse topado con él. ¿Por qué? Porque le daba la gana, y no había más explicaciones. Lo que Samuel no sabía es que Guillermo no era exactamente un chico dejado y tonto como él creía, y por supuesto que no le iba a dejar las cosas fáciles. Si quiere empezar esto así, Willy se encargaría de hacerlo pasarlo muy mal.